Y es un tema excluyente en estos días, los incendios en Córdoba, las viviendas quemadas, la gente que lo perdió todo, los animales lastimados, las personas también lastimadas, pero sobre todo el daño irreversible al medio ambiente. Está con nosotros el profesor plenario Santiago Reina, es ingeniero, es doctor y además es un conocedor, un especialista. Él practica montañismo y senderismo, o sea que conoce como la palma de su mano estos lugares, las montañas en Córdoba. Profe Reina, ¿cómo está Santiago? ¿Bien? Bien estar acá, triste por todo lo que está ocurriendo. Sí, realmente, ¿no? La primera pregunta, incendios naturales versus incendios provocados por el hombre. ¿Qué es un incendio natural? ¿A qué le podemos decir este fuego se originó por causas naturales? Son rarísimos, son rarísimos. La realidad es que en nuestro medio los números hablan de más del 90 y pico % de incendios causados por el hombre. Aún los que uno diría que son casi naturales. Por ejemplo, una línea de alta tensión que chisporrotea, bueno, pero hay una línea de alta tensión que se la ha puesto el hombre. Claro. O sea, todos los incendios nuestros son causados por el hombre. Por irresponsabilidad, negligencia, a veces a propósito, a veces son maldad, no podemos decir otra palabra. Pero sí, todos estos incendios son causados por el hombre. Estaba pensando en los factores concomitantes que han hecho que se agravaran en este caso y este año de una manera tremenda. Hablamos del clima, hablamos de los vientos. Usted está totalmente en el tema, veo. No, pero me hago la pregunta por lo que escucho, ¿no? Sí, no, pero te lo clarísimo. pregunto porque sos un hombre que practicás el montañismo de alta montaña y el senderismo, además de tu actividad de especialista en las ciencias ambientales, ¿no? Mire, el tema del cambio climático es una realidad absoluta. Es una realidad que no podemos negar. A nivel global, implica que en todos lados hay una temperatura mayor en términos generales, un promedio, ¿no? Estamos hablando de 1,5 grados en promedio, eso es muchísimo. Eso hace que nuestros inviernos, que son muy secos, sean más secos aún, tenemos humedades muy bajas. Además, activa todo lo que es el clima. Entonces no es de extrañar también que vengan vientos más fuertes, tiempos de vientos más fuertes, sequías más prolongadas. Entonces parece ese número que anda dando vuelta a los 330, ¿no? Humedades por abajo del 30%, vientos por arriba del 30 kilómetros por hora. Y eso uno le dice, bueno, ¿qué está significando todo esto? Y bueno, que existe una posibilidad cierta de que haya incendios. Si además nos metimos en el bosque, se está hablando ahora de la interfase, la zona esa de transición, donde, por ejemplo, en La Calera uno veía los desarrollos urbanos pegados a la zona del bosque. Bueno, Claro. A veces es el bosque el que quiere, una vez quemado, quiere, entre comillas, a la zona urbana, o a veces en la zona urbana, y es muy común que eso que está pegado, bueno, genere problemas, y por la basura, por el tipo que empezó a hacer un asado y lo dejó a la mitad, por el auto que chisporrotea de vez en cuando. Con que tire una sola explosión es suficiente para que todo esto termine incendiándose. Cuando uno habla de este tipo de asuntos, esta realidad de riesgo, uno piensa en la amenaza por la vulnerabilidad. Claro. La amenaza la vemos. Solamente un estúpido puede negar el cambio climático. El cambio climático tiene una componente global, una componente regional y una componente más local. En lo regional lo estamos viendo en la zona de la Amazonia, donde tanto la Amazonia peruana como boliviana, brasileña, se están quemando superficies del tamaño de Suiza. O sea, uno dice, son escalas brutales. Sí. Escalas que cambian el clima y que son también consecuencias por el cambio del clima, que lo empeoran. Y después tenemos esto más local, pero también tiene escalas grandes. Ahora, debiéramos generar, o los gobiernos debieran generar, campañas de concientización más profundas para prevenir, porque estamos hablando sobre las consecuencias ahora, ¿no? Sí, excelente el punto. Uno tiene que pensar en los planes de acción durante emergencia. ¿Qué eso significa? Plan es planificar, obviamente es antes, durante y después. Como ya han ocurrido incendios similares a este antes, uno debería pensar, bueno, ¿qué hago para cuando venga de nuevo? Espero que no. Todos los autos tienen un extintor. Por supuesto que nadie está esperando que los autos se prendan fuego, pero el extintor tiene que estar y el ITV se lo exige. Acá es lo mismo. Es decir, por supuesto existe personal muy capacitado que está actuando ahora. Uno no más puede hacer que agradecerle. Eso sin ninguna duda. Pero también hay que pensar en otras herramientas que puede uno pensar en otras actividades donde ya está muy desarrollado. Esto que hacen en otros lugares. Por ejemplo, los diques en el pasado
a veces fallaban y moría mucha gente. Hoy no. Hoy no muere gente, ¿por qué? Y bueno, porque hay todo un sistema donde uno lo controla. Bueno, acá uno tendría que controlar el bosque, atalaya. Hoy hay sistemas que a usted le permite poner una cámara y con esa cámara, a través de comunicación, ver rápidamente si empezó el incendio. Exacto. No enterarse del incendio porque ya ve una humareda. Cuando ve una humareda ya es tarde. No, por supuesto. Me dice, Ahora, sí, hay una humareda detrás de la sierra. Bueno, hermano. Sí, yo, perdonen, en este como un punto, ejemplo, ¿no? Sí, quería hacer hincapié en que hay un fuego que se está encendiendo acá, el viento va para allá, se propaga para allá el fuego, pero se encienden 3 focos acá atrás. Esa es la mano del hombre. Sin duda. Que Eso la no mano es del una chispita que de acá para allá, en contra del viento. Siempre es la mano del hombre. Claro. Le vuelvo a decir, por irresponsable, por maldito, por maligno, por bestia. Por intereses que ¿qué sé uno yo? no sabe a qué responden tampoco, Pero en ¿no? general es más de desconocimiento maldad. que otra cosa. En hay una también- época se quemaban los campos Sí. para que saliera más fuerte, me acuerdo. Claro, había ¿Eso es gente que verdad? creía eso. No, por supuesto que no. Porque el suelo se daña totalmente. Que ahí Claro. viene uno de los problemas con respecto a lo que ocurre después de un incendio. Sí. Biodiversidad que se pierde, zonas de cuencas altas que son las que permiten que el agua, cuando llueva, infiltre y nos entre agua durante todo el invierno. Entonces, por eso nuestros ríos ahora nos encontramos que no tienen mucha Claro, agua en invierno. porque se quema. El agua pasa de largo. Claro. No solo cuando pasa de largo se lleva todos los nutrientes, se los lleva al lago lo daña. Bueno, toda una historia de los daños. Sí. Inunda. El daño más grande es la pérdida de la belleza de la naturaleza, que es el regalo que nos da Dios. Y el equilibrio del ecosistema, Claro, ¿no? y por supuesto, y además otra cosa, o sea, bueno, ¿y uno qué debería hacer? Si uno piensa en otros países donde se construye mucho en madera, bueno, cada casa tiene que tener de alguna manera algo que detecte humo, detecte la posible incendio. Bueno, acá lo mismo hay que hacerlo con respecto al bosque. El bosque no es solo dejarlo ahí, si lo dejamos ahí solito, en medio de una ciudad, va a desaparecer. ¿Qué hay que hacer? En las ciudades deberían avanzar sobre qué hacer frente a la posibilidad de incendios si los incendios están ocurriendo todo el tiempo. O sea, no es solo la provincia viene después, siempre va a venir más tarde la provincia, Claro. por una cuestión de sentido común. Mientras más cerca se actúe, mejor. Hay negacionistas con respecto al cambio climático que niegan que existe. Hay negacionistas que aceptan que existe, pero no dicen que sea culpa del hombre, y hay otros que dicen que se va a arreglar solo. Sí, bueno, ninguno de los tres ayuda. Bueno, tenemos un presidente como Milei que niega el cambio climático, ¿no? Sí, hay muchos que lo niegan, no es el único, Sí. ¿no? No, Pero a lo que voy es a esto. Uno que tiene que hacer, prepararse para. ¿Y Claro. cómo se prepara? Bueno, por ejemplo, en las ciudades se exige en la provisión de agua potable que haya hidrantes. Pero si ese hidrante, que no es lo que se ve en Estados Unidos, que son esos colorados, que se Sí. ven claro, acá lo que pasa es que están enterrados, pero existen. Bueno, pero tiene que tener agua, para lo Claro. cual hay que tener reservas. Las reservas alguien las controla. Tiene que haber comunicaciones, en cada municipio debería haber todas las radios ahí prendiditas, como le exigen a las empresas. Exacto. Todas las radios prendiditas que digan, acá está cargado para el caso de que haya un problema. O sea, porque si no, cuando llegamos es tarde y el incendio tarde, es poco lo que se puede hacer. Sí. Y una vez destruido el bosque para recuperarse como estaba originariamente, y mínimo 100 años. Para que sea Una aceptable, locura. para que no sea algo horrible, que uno le dé tristeza, unos 10 años. Pero que no le dé tristeza, que no le hagan ahora estoy hablando. Entonces el tema es, vuelvo atrás, hay que actuar sobre la vulnerabilidad. O sea, la amenaza ya está. Sequía, ya dijimos, hay vientos muy fuertes, temperaturas muy altas, el otro 30 que me había olvidado de decir, que 3, me olvidó uno, más de 30 grados. Bueno, todo eso junto, ahí está listo para que se prenda fuego. Bueno, ahora vemos la vulnerabilidad. La amenaza ya está. A la amenaza hay que conocerla. Claro. Sobre la vulnerabilidad, ¿cuáles son las vulnerabilidades donde hay que actuar? Y la vulnerabilidad en lo que refiere a educación. Hay que educar a la población de los lugares donde hay incendios de qué hacer frente a la posibilidad de un incendio. Eso es una cuestión de la educación primaria, secundaria. Hay que explicarles eso, Sí, como sí. tantas cosas que se enseñan. Vulnerabilidad institucional. Las instituciones tienen que estar todas dialogando, se tienen que poner de acuerdo. Permanentemente. Siempre. No ante la contingencia. No, porque durante ya es tarde. Claro. Es que no es que sea tarde, siempre algo se ¿Y puede la tercera hacer. vulnerabilidad? Hay muchísimas, hay muchísimas vulnerabilidades. Está en el hecho del propio bosque. El bosque es vulnerable. Claro. Bueno, lo tengo que cuidar. ¿Cómo lo cuido? Bueno, una de las cosas que tengo que hacer es ver cómo esta zona de interfase la cuido. Esta zona de interfase es peligrosísima. Es mucho más peligrosa de la ciudad sobre el bosque que del bosque sobre la ciudad. Pero si usted lee, Bien. escucha todos los noticieros, todo el mundo habla, claro, porque la gente está preocupada por las casas, tiene Sí, razón. sí. Pero en realidad normalmente es al revés. Es desde la ciudad que nos metimos en el bosque, Claro. que lo hacemos, le generamos un riesgo al bosque. El hombre- otro tema, el no hombre tenemos- invadiendo el bosque. Claro, otro tema que no tenemos accesos. Claro. Accesos bien pensados, obviamente, Sí, sí. porque los accesos también hacen que la gente entre y haga daños.
Entonces, todo... Tremendo. La vulnerabilidad es el tema, porque Sí, sí. es donde uno puede actuar. Exacto. Si no, uno siente que esto fue un castigo divino. Claro. Todos los años hay incendios, Sí, sí, como sí. que todos los años... Y volvemos sobre el concepto de incendios naturales. Santiago, gracias por venir. Vamos. No, gracias a vos. Interesante, ¿no? Para pensarlo, para tenerlo en cuenta, de un hombre que entiende sobre el tema del medio ambiente, pero que además practica montañismo, senderismo, conoce bien la montaña y se da cuenta de estas cosas. Ciudadanos y ciudadanas deberían darse cuenta también, los gobiernos también, para bajar el nivel de vulnerabilidad que tenemos frente a estos temas.